Bueno, y va a poner en práctica todo lo que piensa, cree y ha sostenido durante muchos años el León, porque va a debutar con un colegio este año que viene. Bueno, tú has tenido una enorme experiencia como director de un colegio. Claro. Como director del colegio León Pinelo. Después has tenido un paréntesis de algunos años. Sí, como consultor, como asesor, consultor privado, etcétera. Y ahora emprendes nuevamente la construcción, la creación de un nuevo colegio que se llama el Aleph. Claro. ¿Por qué el Aleph? Bueno, Aleph es un acrónimo de Active Learning Philosophy, que en castellano significa una filosofía de aprendizaje activa, porque el estudiante para aprender tiene que ser activo, no puede estar sentado callado en una silla durante todo el día y cree que con eso aprende. Tiene que estar metiendo la mano, moviéndose, preguntando, interactuando con los profesores, con los compañeros. Entonces tienes una actividad, una filosofía muy activa. Mira, en el mundo del amor se habla del alma gemela, ¿no es cierto? Se habla de que uno encuentra su media naranja una vez en la vida. Yo diría que en el mundo de la educación es como que yo me hubiera encontrado con unas almas gemelas que son mis socias, las promotoras de los nidos de la Casa María, que son Fiorelle Ferrari y Marisol Bellatín, que tenían un proyecto, tenían 5 nidos de muy alto nivel y estaban a la búsqueda de convertirlo en un colegio. Yo venía de tener mucha experiencia en un colegio, pero que no era mío, yo era el director contratado, digamos, de un colegio, y tenía esta aspiración algún día de hacer un colegio según mi propio criterio. Y lo que ha ocurrido es que nos hemos encontrado en el camino, mis socias y yo, y tenemos tal nivel de convergencia que decíamos, parece que nos conocemos de toda la vida. ¿Y cómo es que no hemos hecho algo antes juntos? Pero se ha dado la oportunidad ahora de juntarnos y hemos conformado un equipo promotor que realmente comparte ilusiones, sueños, ideas, propuestas, y nos hemos embarcado en este proyecto de crear el Colegio Aleph en Villa. Que está empezando con niños de 3 años hasta tercero de primaria, y cada año va a agregar un grado más hasta llegar a quinto de secundaria. Pensamos que es una propuesta que ofrece una alternativa a los padres que sienten que sus hijos no están cómodos, satisfechos, o que están aburridos, o les va mal actualmente en otras instituciones, y que están buscando opciones en las cuales los niños puedan sentirse pues más entusiasmados con el aprendizaje, que investiguen más, que imaginen más sus roles como científicos, como gente que está tratando de transformar la sociedad, el mundo, en fin. Active learning, o sea, aprendizaje activo. Claro. ¿Qué significa eso? Mira, para un muchacho, para un niño. Hay 2 maneras de aprender. Una es reproducir, o sea, el profesor dicta una clase, toma notas, apuntes, o está en el libro, hace hago tu un tarea, bonito cuaderno, tu trabajo, con buena letra. El profesor evalúa cuán capaz eres de reproducir lo que está en el libro o en el cuaderno. Si yo hago un buen resumen, digamos. Claro, eso te y da tengo las ideas claras y redacto bien. Y entonces que es interesante, claro, ¿no? Te dedicas a estudiar lo que ya existe, lo que otros han publicado, lo que otros han escrito. La otra posibilidad es ser un creador de conocimientos, es decir, producir lo que todavía no ha sido escrito ni documentado. Por ejemplo, es muy interesante saber qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero el niño no participó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene que estudiarla como algo que pasó, que está en los libros. Sí. Pero, ¿qué pasa si tú tienes que estudiar la Tercera Guerra Mundial? La Tercera Guerra Mundial todavía no pasó. Pero el niño, si va a existir, va a participar de ella, va a ser activo. Entonces, pensar en los escenarios futuros. ¿Qué posibilidades hay de que algo así ocurra? Lo mismo ocurre en biología, digamos. Estudias la taxonomía de los animales, de las plantas, eso está en los libros. Ahí el alumno no aportó nada. Sin embargo, si especulan, por ejemplo, los dilemas éticos de la manipulación genética de la creación de nuevas especies, que hoy en día se está debatiendo con los transgénicos, con la clonación y demás. Entonces, en esas cosas el niño sí va a participar, porque ese es su mundo, esa es la vida que le va a tocar vivir. Sobre esos temas él va a tener que tomar posición, él va a tener que decidir qué va a hacer con eso. O la total ausencia de privacidad hoy en día. No hay privacidad, hay micrófonos, hay cámaras, hay vida pública. Todo se copia, todo se Ese graba. es el mundo que no lo puedes aprender estudiando el pasado, porque no existió. Pero ese es el mundo en el que el niño va a tener que vivir. Entonces tú tienes que crear condiciones en el colegio para que esos sean los temas que los niños discutan,
y por otro lado darle un sentido más interdisciplinario. Por ejemplo, los curriculeros tradicionales, ¿qué hacen? Te digo un tema, por ejemplo, Colón. Colón, ¿dónde se estudia Colón? En historia. Y en historia que estudias, fechas, la ruta, los viajes y demás. Pero los viajes de Colón tienen dimensiones éticas, culturales, seguro, lingüísticas, alimenticias, religiosas, científicas, geográficas. Sin embargo, como Colón es un tema de historia, hay que estudiar solamente los datos, las fechas y las rutas de navegación. Vacías de contenido el concepto. O si te pongo, digamos, podría ser, digamos, cualquier otro, inclusive educación física. Digamos que hablamos del yoga. Yoga, esa es educación física. Pero yoga tiene dimensiones psicológicas, sociales, espirituales, existenciales y demás. Pero te han dicho que eso corresponde a educación física. El problema es que hacemos, porque en tu libreta no, bueno, en tu libreta de notas también, a menos, mucho menos viejo que yo, pero en mi libreta de notas el mundo está segmentado y me segmentadamente. Un apartado dice matemáticas. Y ahí, si yo estudio al señor Newton, probablemente lo pongo en el casillero de matemáticas. O la física, y se acabó. O de la física. Claro. El otro dice religión, el otro dice historia, el otro dice no sé qué. Hay forma de hacer un currículo distinto que que tenemos, hecho así, para dividir el mundo en cuadraditos, para que nos puedan poner notas y para que el profesor no se vuelva loco teniendo que saber más de lo que sabe. Por supuesto. Y cobre su sueldo a fin de mes. ¿Qué instrumento tenemos para mirar el mundo? Esto es lo que León está sugiriendo como desafío de su nuevo empeño educativo, el colegio del Aleph, que comienza este año. Él decía que los temas no se pueden circunscribir a una celda, a un cuadradito, como si esto fuese un panal con una abeja especializada por tema. Yo le decía, ¿cómo se hace, viejo? Porque si yo, por ejemplo, tengo mi libreta de notas, estaba todo dividido en cuadraditos, matemáticas, nota tanto. Pero, por ejemplo, si yo tengo que estudiar la figura de Newton, ¿dónde lo pongo? Tengo que ponerlo en algún lugar. Matemáticas, física, religión podría entrar también. ¿Cómo se hace para que los currículos sean distintos? Bueno, justamente el tema de los proyectos juega ese rol. Vamos a suponer el tema del agua. El tema del agua tradicionalmente, o petróleo si quieres, el tema del agua tradicionalmente, ¿qué cosa es? Es un tema de química. Entonces, para química, ¿qué cosa es agua? H2O. H2O, efectivamente. Pero en física el agua es una sustancia que a determinada temperatura se congela o se evapora, etcétera. Pero a nivel de, digamos, de la geografía, el agua tiene que ver con los océanos y los ríos y los vapores y el clima. La agricultura. Tienes dimensiones económicas, tienes dimensiones políticas, tienes dimensiones de salud. Sí, señor. Agua y salud. Las guerras del futuro son guerras del agua. Es decir, tú, en lugar de convertir el agua en un temita que es el H2O, lo conviertes en un tema transversal donde todas las dimensiones que tienen que ver con el agua son analizadas y estudiadas y de alguna manera trabajar. Por ejemplo, los conflictos sociales que hay en el Perú en no pocos lugares por el tema del agua. Y tienes problemas digamos, económicos, políticos, sociales, abastecimiento. Salud pública. Entonces, lo mismo puedes hacer con el petróleo, lo mismo puedes hacer con el tránsito, lo mismo puedes hacer con la alimentación, la seguridad ciudadana, la corrupción. Los temas principales de la vida no son temas que tú puedas encasillar por disciplinas.